¿Será que en los grandes medios de comunicación sí hay libertad de prensa? Veamos algunos ejemplos. Margarita Rosa de Francisco escribió un artículo titulado Dilema ético en el periódico de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Veamos un trozo de la columna. ¿Cómo no pensar en personas más innombrables que el innombrable, dueño de todo el país, que financian las campañas de presidentes como el que hoy nos mal gobierna? ¿Cómo no empezar a gritar que no es el que diga Uribe, sino el que diga el más innombrable e intocable de todos, ese que alguna vez se ufanó de mandar a confeccionar leyes a su medida? ¿Cómo no asombrarse con el monopolio abusivo del sistema bancario que él ha creado y que denuncian constantemente sus clientes por las redes? ¿Cómo no querer que algún día se desarticule esa ligazón infame entre poder económico y poder político que fabrica analfabetismo, hambre, enfermedad y violencia en la vida del colombiano olvidado de Dios y del Estado? Pero es tanta la libertad de prensa que debajo de la columna de Margarita le respondió Luz Ángela Sarmiento, directiva de El Tiempo e hija de Luis Carlos Sarmiento, con una pequeña columna que finalizó diciendo: seguirás siendo bienvenida en El Tiempo para expresarte libremente mientras estés dispuesta a respetar la honra y el nombre del resto de los colombianos. O en resumen, tienes libertad de prensa siempre y cuando no digas que mi papá financió presidentes aunque en el CNE reposen las pruebas, y tampoco puedes decir que él confecciona leyes a su medida aunque él mismo lo haya dicho. Una columna dirigida a Luis Carlos Sarmiento, pues porque es el dueño del periódico, y cuando explotó todo el escándalo de Odebrecht y tantos periodistas alternativos empezaron a publicar las investigaciones y pues las evidencias de que este hombre había estado enredado también ahí. Entonces dije, pues me surgió como un dilema ético, y yo dije, caramba, ¿yo por qué estoy escribiendo en este periódico cuando el dueño, pues del dueño aquí no se habla, ¿no? Ninguno de mis compañeros aquí le dice de frente a este señor, o le pregunta o lo cuestiona. Y entonces se refirió a eso la columna, y su hija publicó el mismo día que salió la mía, publicó la de ella al lado, diciéndome que si hablaban estos términos acerca de su papá, a quien nunca nombré, pues era mejor que no siguiera. Y entonces ahí ya me salió. Matador también trabajó en el mismo periódico, y en una anécdota que contó en su cuenta de X dijo que cuando se cayó el puente de Chirajara, construido por el dueño del periódico, Sarmiento Angulo, hizo una caricatura y la propia hija del dueño lo llamó a jalarle las orejas. Además, contó que desde la dirección le pidieron que ya no dibujara como un cerdo a Iván Duque y que cada vez lo publicaban menos. Lo terrible es que desde el mismo medio defienden una supuesta libertad de prensa, pero tal vez son sus mismos directivos quienes vulneran este derecho a sus periodistas o columnistas. Otra forma de restringir esa libertad de expresión es tratar de tonto o ignorante a quien tiene una opinión o idea diferente. Veamos este ejemplo. Muy altas. Pero tranquilo, Santiago, porque estás equivocado. Déjate enseñar. A todos hemos tenido tu edad. ¿Y qué es lo que te quiero enseñar hoy? Una vez más, Santiago, que no lo quieras entender está bien, pero le haces daño a la gente, repitiendo algo como un loro cuando no conoces el concepto. Y el concepto es muy claro, y te lo digo con cariño. No estoy de acuerdo con usted. No, pero es que está bien, está bien, Santiago, que no lo entiendas, está bien. Pero está bien, es que si Santiago, me molesto, porque en esta plataforma es para enseñarle a la gente, no es para entrar en el mismo discurso del gobierno. No, Santiago, es el mismo discurso del gobierno, Santiago. Si usted le pregunta a sus fondos, ellos le van a explicar por qué Santiago, es el mismo discurso del gobierno. Está bien, Santiago no nos quiere entender. Está perfecto. No hay ningún problema. Y otra prueba de que la libertad de expresión que tanto defienden los periodistas en Colombia es solo un espejismo es la salida de Luis Carlos Vélez de la FM, pues lo más probable es que haya salido por sus propias declaraciones sobre la COP16. Los medios nacionales sin duda sí se van a volcar sobre. Y una prueba final es lo que recientemente pasó en la mesa de Blue Radio, pues el periodista Héctor Riveros trataba de
decir que quienes informaron que el gobierno Petro había cerrado irresponsablemente la llave de los combustibles estaban diciendo mentiras, pero miren lo que le pasó. Lo que yo había oído es que el presidente Petro había cerrado la llave de los combustibles fósiles y que nos conducía al desastre. Sí, porque no otorgó nuevas licencias, Héctor. Le repito, Iván Duque fue el que anunció Uchuva, por ejemplo. Pero íbamos a tener que, no podemos negarlo. Íbamos a tener que cocinar con leña, como se volvió y se repitió aquí. Todas esas cosas me imagino que los pobres oyentes como yo, que no tienen conocimiento suficiente de estos temas, pues viven llenos de angustia de que todos los días los oyentes tienen que estar oyendo augurios, tienen que estar oyendo augurios de tragedias. Y entonces resulta porque alguna vez se buscó. Llegamos a esto porque alguna vez se buscó. Claro, llegamos a esto porque alguna vez se buscó y se seguía buscando, como se dijo, no suspendieron lo que estaba buscando fortuna el gobierno ayer hasta que se encontró. Héctor, seguíamos buscando hasta que se encontró. Le repito la fecha. Pero me permite, Ricardo, cuando sea una frase completa. Claro, pero yo le repito la fecha en la que se encontró. Cuando sea una frase completa. Sí, pero déjeme, yo solamente le hago una interpelación. Y además si me interpelan de uno, porque de a tres es más difícil entender para poder contestarles. Este hallazgo se confirmó. Está como la doctora Irene Vélez, usted. Déjelo, hombre. Mire, en junio del 2022. Muchas gracias, Felipe, por la comparación. Usted es muy respetuoso, como siempre. Solo le falta volver a hacer lo que hizo ayer, que es decir de qué debo hablar y de qué no. Tranquilos. ¿De qué quiere que hable, Felipe? ¿De qué me autoriza? No, de lo que usted quiera, Héctor. Esto es una democracia. No. Ayer, por ejemplo, me dijo mucho que no debería hablar de la doctora Margarita Cabello. Usted me va diciendo de qué puedo hablar y de qué no. Héctor, 711. En junio del 22 se anunció el pozo Uchuva. Lo que hubo ayer fue definir cuál es el tamaño de Uchuva. Esa es la diferencia. La reconfirmación, sí, señor. Esa es la reconfirmación. Exacto. Eso quiere decir. Eso qué es lo que quiere decir, Ricardo, y ya con esto termino para no molestarlos más. Una sola frase. Eso lo que quiere decir es que se seguía el proceso que estaba llevándose y que evidentemente no se lo inventó el presidente Petro, ni siquiera el presidente Duque, sino, como dicen ustedes, 20 años, porque resulta que para esto hay que gastarse años. El proceso se seguía. Lo que quedó, digamos, el anuncio de ayer lo que muestra es que los que decían que se había cerrado irresponsablemente la llave de los combustibles, pues estaban diciendo mentiras. Por lo que Alfredo de la A comentó y se publicó este video de Blue Radio en donde se demuestra que allá les dicen de qué se puede hablar y de qué no. Y miren, Ricardo Ospina me bloqueó.